Nos encontramos con Nicolás Trota, nos acompaña por segunda vez. Le vamos a recordar a la audiencia que estuvo con nosotros en pleno proceso de campaña cuando estaba trabajando en el equipo técnico de Alberto Fernández en plena campaña política del Frente de Todos y ahora, recordamos, es abogado, docente, actualmente ministro de Educación de la Nación. Bienvenido nuevamente a Misiones y al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir algunas reflexiones con vos. Muchas gracias. Y bueno, básicamente estamos llegando a lo que es el inicio del ciclo lectivo prácticamente a lo largo y ancho del país y en esta oportunidad Misiones. Bueno, muy contento después de estar en el inicio, acompañar al gobernador iniciar el ciclo lectivo en la provincia de Misiones. Para nosotros un año importante donde tuvimos la voluntad de romper lo que fue toda una política de confrontación que caracterizaba a la gestión de Mauricio Macri con las organizaciones sindicales y reemplazarlo por el diálogo, por la construcción de consenso. Y eso fue la paritaria nacional docente que nos permitió reunir a las 24 jurisdicciones educativas, a los 5 sindicatos con representación nacional, para fijar un salario inicial, para también comprometer una suma extraordinaria que aporta el gobierno nacional y eso permitió encauzar las negociaciones paritarias en cada una de las provincias y luego para empezar a trazar un camino común de los desafíos que la escuela tiene de cara al futuro. Como dijo el presidente ante la Asamblea Legislativa los otros días, simplemente cumplir la ley. Queremos volver a cumplir la ley de financiamiento educativo, los 180 días de clase, la ley de educación nacional, la aplicación de la ley de educación sexual integral, para mencionar un plexo normativo que confirma que cuando los argentinos tomamos la decisión de construir consensos, podemos tener estas leyes, ahora las tenemos que cumplir, porque la mayoría de ellas empezaron a ser incumplidas en la gestión de Mauricio Macri. Y en todo ese periodo prácticamente hubo mucha normalidad en cuanto al inicio del ciclo lectivo. No se daba hace mucho tiempo una cuestión así a lo largo del país, ¿no? No, creo que todos comprendemos los enormes desafíos que hoy tiene la Argentina y el solo hecho de haber convocado a la paritaria fue un gesto muy bien recibido por las organizaciones sindicales y ahí le sumamos también el desafío de que pese a la situación fiscal el gobierno nacional sume, ¿no?, este monto extraordinario que encauzó las negociaciones y nos parece que habla también de esta nueva etapa que tenemos que transitar en el campo educativo, porque para nosotros la paritaria nacional docente también fue trascendente porque nos ha permitido darle visibilización a lo que debe ser la inversión prioritaria en educación. Cuando asumió Macri, Argentina, después de una década de esfuerzo, llegó al 6,1% de inversión en el campo de la educación. Todo eso con inversión del gobierno nacional, pero principalmente de las provincias. Y del 2015 en adelante ingresamos en un proceso de caída de la inversión hasta el 4,8%. Se perdió 1,3, 1,4 puntos de inversión de nuestro Producto Bruto Interno en una Argentina que al mismo tiempo se derrumbaba socialmente. Claro. Entonces se derrumbó la Argentina y le sacamos recursos a la escuela y eso implica que no tengamos la capacidad de contener la crisis social y la crisis educativa que hoy tenemos. Claro, y se va a recuperar, usted había dicho en un par de entrevistas que había conseguido a nivel nacional de que se va a lograr seguramente si sigue este plan que tienen, ganarle nuevamente la inflación en materia salarial, que es una preocupación y un hecho, un reclamo histórico que siempre han planteado. No, ¿no? Es un reclamo justo. Claro. Digo, si uno observa lo que fueron los 4 años de gestión de Macri, el 2016 para los docentes, pero para todos los trabajadores argentinos fue un año muy negativo. Una caída su pico fue 11% de caída en el mes de julio del 16. El 17 tuvo una tenue recuperación que no permitió recuperar la pérdida del 16, pero el 18 y el 19 fueron 2 años muy negativos en términos salariales. Los docentes en Argentina han perdido entre el 8 y el 22% de capacidad de compra de su salario en los 4 años de Macri, según la jurisdicción, porque la recomposición también ha sido distinta por provincia. Entonces nuestro compromiso es romper con esa inercia y que en este 2020 los salarios docentes de todas las provincias le ganen a la inflación del 2020. ¿Cómo? Por un lado, sumando este monto extraordinario que aporta el gobierno nacional, sí, y por el otro lado, logrando que baje la inflación, que nosotros tenemos que romper también la inercia de un proceso inflacionario muy alto. 2019 fue el año más inflacionario casi en 3 décadas, 28 años. Sí. El número de enero ha sido muy bueno, el número proyectado de febrero, que se va a reconocer en los próximos días, también es muy bueno y si logramos reducir la inflación vamos a ingresar en un proceso también de recomposición salarial
que para nosotros es central, no solo en términos de la justicia social, sino también como estrategia de empezar a recuperar un proceso de crecimiento económico. Le consulto porque en general se ha planteado, por lo menos en el momento en que el gobierno asumía esta gestión, de que gran parte han encontrado devastada la administración nacional. ¿Sucedió también en el sector de educación? ¿Tuvieron dificultades en áreas, falta de inversión, en infraestructura, por ejemplo? En infraestructura, claramente. Digo, ahí tenemos el componente de la inversión provincial, la inversión nacional. Digo, de los 3.000 jardines que prometió Macri, digo, se construyeron menos de 130. Digo, para que veamos lo prometido y la realidad. Y después no le quiero contar las barbaridades que hemos encontrado en la ejecución de esos jardines, denuncias no realizadas por nuestro gobierno, sino por otras fuerzas opositoras a partir de lo que fue ese proceso de licitación, de inicio y suspensión de obras masivas en todo el territorio argentino, ¿no? Y cuando la síntesis es la caída de inversión educativa. Y por el otro lado encontramos un enorme nivel de deuda con las provincias y con las universidades nacionales. Claro. A la Universidad Nacional se le debía más de 5 meses de gasto corriente. Lo sufrió la Universidad Nacional de Misiones. Sí. Digo, que me comentaban, hoy estuve con su rectora, que no tenían teléfono. Digo, llegaron a cortar la línea telefónica. Entonces, frente a esa realidad es donde nosotros empezamos a ponernos en día en una situación fiscal grave, pero tratar de recuperar los procesos de inversión y de giro de recursos a las provincias y a las universidades nacionales. Y en el medio, reconstituir, ¿no? Rediseñar un ministerio de educación que había perdido su compromiso federal. Digo, era un ministerio que, por ejemplo, no tenía dirección de educación inicial, ni de primaria, ni de secundaria, para ponerle cuestiones que para nosotros, digo, implican estar disociado de los desafíos que tiene que tener un Ministerio de Educación Nacional de lograr generar que nuestra escuela vuelva a ser el espacio central de ruptura de las desigualdades y un Estado Nacional que se tiene que hacer cargo, como lo ha planteado nuestro presidente, de garantizar una educación transformadora y de calidad en todo el territorio argentino. No podemos mirar hacia otro lado cuando no se está cumpliendo ese objetivo básico. Se viene una etapa de pensar en un proyecto mucho más moderno en materia de educación. Digo acá, muchos funcionarios, incluso de esta administración, cuando estaban en campaña, habían observado lo que se está haciendo con la escuela robótica y hoy justamente se va a inaugurar una escuela en ese sentido, ¿no? ¿Se piensa, digo, en forma global ir proyectándose en ese sentido? Yo creo que eso es fundamental, pero tenemos que analizar cómo está nuestra Argentina en términos educativos hoy. Nosotros tenemos que enfrentar realidades de 3 siglos al mismo tiempo. Todavía tenemos que resolver en parte los desafíos del siglo XIX no resueltos en el sistema educativo argentino. Lo mismo ocurre con muchos desafíos del siglo XX que todavía no han sido abordados por nuestro sistema educativo. Que quedaron pendientes brevemente. No, del siglo XIX, estructura edilicia, ¿no? Sí. Infraestructura escolar, digo, escuelas que todavía no tienen agua potable, que no tienen energía o que tienen letrinas. Sí. Digo, entonces eso demanda un fuerte compromiso del gobierno nacional y de las provincias. El siglo XX implica la propia formación, ¿no? Sí. de nuestros maestros para poder abordar a estudiantes que son del siglo XXI, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde nosotros pensamos que además de poder reaccionar, repensar cómo logramos que la escuela interpele a estos estudiantes del siglo XXI, va de la mano de un plan nacional de ciencias, ¿no? que Sí. incluye la robótica, la programación, cómo logramos acercar, ¿no? a las ciencias duras, a toda la tecnología a nuestros estudiantes, que muchas veces el abordaje de estas materias, de estos saberes, se hace de una manera que termina siendo refractarios al interés de nuestros niños y niñas, en un sector también donde tenemos que romper ciertas áreas de saberes que son muy masculinos. Entonces ahí la ciencia es fundamental y la robótica con la programación, que son primos hermanos, primero viene la programación y luego la robótica, tiene que tener una presencia muy marcada en nuestra escuela, pero también avanzando en la conectividad. Hoy tenemos 60% de nuestras escuelas que no están conectadas, tenemos un nivel de conectividad que tenemos que resolver rápidamente, porque la diferencia entre una escuela conectada en el acceso a saberes, a información, al uso pedagógico de la tecnología para mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza es fundamental, pero también tenemos que volver por momentos a las raíces. Por eso nosotros hemos impulsado el Plan Nacional de Lecturas, porque el que lee aprende. Una consigna tan básica, tan simple, por momentos parece olvidada. Entonces nosotros la distribución de libros, como dijo nuestro presidente los otros días, y de computadora,
es un acto de ciudadanía que tiene que estar en cabeza del Estado Nacional. Le hago algunas preguntas que tienen que ver con Misiones, pero que también tiene que ver con a nivel nacional. Digo, las escuelas técnicas que han quedado muy abandonadas en su momento, las escuelas de formación agraria, por lo menos acá es importantísimo también, las llamadas EFAS, en qué situación se encuentran y qué piensan hacer en cuanto a, bueno, al nivel de abandono que se tuvo en su momento. Bueno, para resumirlo en la agenda de la educación técnico profesional, ahí hay una ley también, que es la Ley de Educación Técnica Profesional. Es una ley que, entre otras cuestiones, marca una inversión del 0,2% del presupuesto nacional en la educación técnica. Porque la educación técnica se asocia al modelo de país que queremos. No en vano, en la década del 90 se dejó de lado la educación técnica, se la agredió, se la desfinanció, y no en vano lo mismo pasó en la gestión de Macri. En una Argentina, en la gestión de Macri, donde hubo una destrucción de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector industrial. ¿Cuánto se invierte hoy en día? De ese 0,2%, menos de la mitad, ¿no? El 0,08% del presupuesto. Nuestro compromiso es este año, a partir de la discusión del presupuesto, cumplir con la Ley de Educación Técnico Profesional que nos permita inyectar recursos para la recuperación de la educación técnica vinculada al mundo del trabajo, de sus más amplias expresiones. Y ahí el rol del Estado, del sistema educativo, como el rol también del sector empresario y del trabajo es central. Tenemos que lograr un matrimonio constante, una convivencia constante entre la escuela, nuestra educación técnica, la educación en oficios y también el sector privado, el sector de los trabajadores a partir de los sindicatos. Un par de temas, ministro, que tiene que ver con el tema de recursos que usted mencionaba recién, que han quedado bastante relegados de parte de la administración anterior con las provincias. Por ejemplo, bueno, desde lo que representaba el incentivo docente, por un lado, que con esto ustedes han dicho compensamos e igualamos un piso salarial en todo el país para los docentes, ¿no? Bueno, nosotros ahí en la discusión de la paritaria establecimos una suma extraordinaria que implica una inversión de casi 8.000 millones de pesos a partir de esta suma que se le abona a los maestros en abril, mayo, junio y julio, de 1.210 pesos en cada uno de los meses, es un total de 4.840 pesos. Esto implica duplicar por estos 4 meses el incentivo docente, ¿no? Que hoy son 1.210 pesos más 210 pesos en material didáctico, ¿no? Y queremos discutir, a partir del debate del presupuesto, cómo reconfiguramos ese incentivo docente, además de las 4 provincias que hoy, a partir de lo que era el salario inicial anterior, están en el fondo compensador, entre las cuales está Misiones, también Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja. Hay que ver con este nuevo salario inicial garantizado de 23.000 pesos, se ingresan más maestros en cada una de estas provincias o se suma alguna provincia más al fondo compensador, y eso permite iniciar un proceso de recuperación del salario y de intentar igualar en términos salariales a la Argentina, más allá de que es un objetivo de mediano plazo y que todavía estamos en un largo camino por recorrer. Una última pregunta, un poco con 3 conceptos. El tema de becas Progresar, comedores escolares, que también tiene, creo, una parte importante de la nación con la ayuda, y las pruebas Aprender, si están ya pensando cuándo se da a conocer. Bueno, Progresar, iniciamos las inscripciones el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Mañana estamos haciendo un acto con el presidente Alberto Fernández en el Ministerio de Educación para dar a conocer esta nueva herramienta que es continuidad del Progresar con alguna sumatoria, que ahí nosotros sumamos lo que más nos interesa en ese sentido, además de la beca, que es una política de seguimiento, de acompañamiento pedagógico, ¿no? Para lograr mejorar los indicadores de terminalidad, disminuir el desgranamiento educativo que se produce en todos los niveles, no solo en los obligatorios, sino también en el universitario terciario. Por otro lado, los comedores, venimos trabajando en el marco del Consejo Federal de Educación, conjuntamente con el ministro Arroyo en el plan de lucha contra el hambre. Para nosotros es fundamental la recuperación económica de la Argentina y la creación de empleo, para que la escuela vuelva a tener centralidad como un espacio de creación de conocimiento y no de contención social. Y eso no es algo que solo pueda resolver el sistema educativo, sino también se vincula al modelo de desarrollo productivo que queremos para nuestro país. Y por último, las pruebas Aprender. Para nosotros, evaluar el sistema educativo es fundamental,
sabemos cómo está la escuela, lo importante es qué hacemos para mejorarla. Y en las próximas semanas, a partir de nuestra Secretaría de Evaluación e Información Educativa, que dirige Gabriela Dicker, vamos a estar presentando toda la metodología de evaluación para los próximos 4 años, para tener certeza de lo que van a ser las instancias de evaluación, mejorando las herramientas de evaluación que recibimos del gobierno anterior. Muchas gracias, ministro, y bienvenido nuevamente a Misiones. Bueno, muchas gracias a vos. Muy amable. De esta manera, el ministro de Educación de la Nación hablando con nosotros, Nicolás Trota. Nosotros vamos a la pausa y ya estamos volviendo.